Vamos a considerar Isaías 43, del 1 al 5, 4, 5, y Mateo capítulo 6, del 9 al 13, principalmente. Traigo otras citas como respaldo, pero en esas. Dice una expresión, Isaías 43. Ahora bien, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Aquí tenemos nosotros que sentirnos incluidos. Cuando se refiere a Jacob, es el padre de la nación, es el padre del pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios, ¿sí? Cuando dice Israel, no es solo la nación geográfica. Israel somos nosotros. No en el sentido geográfico, por supuesto, no en el sentido de la religión, por supuesto, pero esa es la forma que Dios utiliza para referirse a sus hijos. Es que este es mi pueblo. Son los hijos de Jacob. Yo soy descendiente de Quetzalcóatl, no sé. Sí, no, pero en el sentido de ser hijo de Dios, desde el momento que somos hijos de Dios, es válido adoptar eso. Somos pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Entonces, es la forma que la Biblia utiliza para referirse al pueblo. Así dice Jehová, creador tuyo, o sea, nosotros somos creación de él. Oh Jacob, oh formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ahí la dejamos. Nuestro Dios es nuestro Salvador. No va a ser nuestro Salvador, no fue nuestro Salvador. Esto es en tiempo presente, cotidianamente, continuamente. Nuestro Dios nos está salvando y librando, ¿sí? Independientemente que nos demos cuenta, porque su intervención pudiera pasar inadvertida. Si lo ves en lo cotidiano, en lo ordinario, ahí en la casa, los padres de familia, continuamente estamos salvando. Salvar es librar. Continuamente estamos librando a los hijos sin que se den cuenta. Del momento que fuiste, pagaste una colegiatura y no les avisaste y ni cuenta se dieron, estás construyendo un futuro para ellos y es parte de tu responsabilidad, es parte de tu naturaleza. Tiene que ver con tu bondad, tiene que ver con lo que eres, aunque ellos no se den cuenta. A veces por ahí de la madrugada mamá se levanta y hace frío y se da cuenta que hace frío y va y busca y va por las cobijas y las pone encima y ni cuenta se dieron los hijos. De pronto amanecieron y ya había una cobija encima de ellos. No se dieron cuenta, no se diste cuenta de lo que estaba pasando, no te diste cuenta del frío que venía. Pero alguien intervino. De la misma manera, Dios, que conoce la realidad, que sabe lo que viene, Dios interviene. Dios no va a ser nuestro Salvador. Dice una expresión, es nuestro Salvador, es una expresión de la Biblia. Aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Aún no alcanzamos a construir una oración. Porque de pronto en ese proceso de construir oraciones o peticiones, a veces entra nuestro lado humano, a veces nuestras oraciones están determinadas por el miedo, por la inquietud, por la falta de paz, y de pronto terminamos pidiendo lo que no conviene. Y ahí surge la enemistad con Dios, cuando Dios no hace lo que yo le pido. Cuando Dios no responde, es que yo sí le pedí, y yo me acerqué a Dios con fe, y yo me acerqué a Dios con necesidad, y le pedí, y no hizo. Sí, de pronto Dios no hace lo que yo le pido, pero no significa que no sea nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador. Cotidianamente, ordinariamente. Dios obra milagros. Quisiera mencionarles un poquito, que nos alcance el tiempo para hablarles acerca de eso, de los milagros, partiendo de la idea de que Dios es nuestro Salvador. ¿Sí? San Mateo capítulo 6, verso 9, una oración modelo. Vosotros pues oraréis así. Eso es una enseñanza del Señor Jesús. Cuando los discípulos no sabían orar, el Señor Jesús les dice, así es como deben de orar, y nos lo deja como oración modelo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos como nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Es una oración muy bonita, podríamos pasar mucho tiempo hablando de ella. Yo solamente quiero resaltar la primera expresión, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, es una expresión, hágase tu voluntad. Cuando somos hijos de Dios y cuando tenemos una relación con Dios, la voluntad de Dios está haciendo cotidianamente. Dios, en su voluntad está el salvarnos, el librarnos. Cuando preguntamos, es una pregunta que hago a veces, ¿y cuántos creen en milagros? Y bueno, pues la mayoría levanta la mano.
bueno, crecen los milagros, pero ¿cuántos han recibido de Dios un milagro grande? Ya son menos manos las que se levantan en ocasiones. Y cuando les pregunto quién ha recibido un milagro de Dios en la semana, y a veces son menos manos las que se levantan, porque pareciera que los milagros, las intervenciones de Dios son ocasionales. Perdemos de vista que la Biblia dice que Dios es nuestro Salvador, y en ese proceso de ser nuestro Salvador, los milagros ocurren cotidianamente, ordinariamente. Lo que pasa es que en ocasiones no nos damos cuenta. Pero ahí están, las intervenciones de Dios ahí están, sin darnos cuenta. Nos pudo haber librado de cáncer sin ni siquiera haber tenido cáncer. Y por tenido me refiero, a lo mejor no te diste cuenta que ahí estuvo y durante algunas semanas, durante algunos días, tuviste alguna célula ahí que pudiera haber desembocado en algo, pero no. Un milagro que no alcanzaste a construir la oración, que no alcanzaste a ir al médico. Pudiste haber sido librado de un secuestro, que había gente maquinando. David decía que había gente orquestando su mal. Hay gente que de pronto puede haber orquestado nuestro mal, pero que Dios nos ama, interviene. Que algunas cosas suceden son para que el nombre de Dios sea manifestado, para que nuestra fe crezca, para que quede demostrado. Pero Dios es nuestro Salvador. Y los milagros ocurren. El asunto es que los milagros, cuando pensamos en milagros, de pronto volteamos a ver las referencias de la Biblia y hay grandes milagros en la Biblia, y si los comparamos equivocadamente, pues no. Pues yo nunca he abierto el mar en dos. Y yo nunca he convertido el agua en vino. Y mira, he estado en situaciones donde he ido a orar por personas en su lecho de muerte y no se han levantado, se han ido a la presencia de Dios. Ahí no hubo un milagro. No, sí hubo un milagro, claro que hubo un milagro. Pero cuando me reduzco, o cuando me enfoco, o cuando todos los milagros lo quiero ver desde la perspectiva de lo que Dios ya ha hecho, ahí es donde surge el error. Porque empezamos a construir una relación con el Dios de otros, si me aceptan la expresión. No podemos reproducir los milagros ajenos en nuestra vida. Dios tiene cosas para nosotros, personales, particulares, milagros que sí ocupamos. El asunto es que la mayoría de los milagros que ocurren en nuestra vida pudiera no llamar la atención. Yo te pudiera hablar de milagros que han ocurrido en mi vida y no van a llamar la atención. Porque si los ves, desde nuevo, insisto, sobre caminar sobre las aguas, sobre convertir el agua en vino, sobre... Hace 2 años tenía una crisis muy complicada. Mi hija la citaron por el tema de un concurso. Le fue bien en la escuela y la consecuencia de irle bien en la escuela la citan en Victoria. Para mí eso no fue una buena noticia. No tengo carro mexicano, porque nunca me he ocupado de hacer eso. Ya, lo tengo que hacer. No tengo carro mexicano, y cómo voy a ir, y en qué voy a ir, y le saco el autoembargo, y no se lo saco. Y ese día yo tenía un compromiso en la iglesia, ese fin de semana, y no la puedo llevar. Y fueron 2 semanas complicadas para mí. No le quiero pedir a alguien, tengo buenos amigos, pero no les quiero pedir ese favor. Bueno, Juan, y te vas con ella, porque no se puede ir sola, y te vas en un autobús. Ay, no, la idea de que Juan y se subiera en un autobús y le llevara la dichosa carretera de la muerte, y tienes que salir de madrugada, y eso era una crisis para mí. Eso era algo complicado para mí. Que no vaya, ya. Bueno, es que tiene que ir, o debe ir, o va a ser bueno para su formación académica que vaya. Era una crisis, y de pronto una amistad muy cercana a nosotros. Oye, voy para Victoria, que me acompañe, voy en mi carro. Se resuelve. Bueno, y en el regreso así de la nada, me dice mi papá: y fíjate que tengo que ir a Victoria, voy y vengo, me voy el viernes, me regreso el sábado, tengo que estar allá en una clase y me regreso el sábado, el mismo sábado que mi hija tiene que estar allá, el mismo sábado que se tiene que regresar. Se resolvió de una manera sobrenatural para mí. Lo que yo no podía resolver, lo que yo no sabía, ella andaba yendo a la agencia buscando un vehículo, ella andaba viendo si rentábamos, se resolvió. Fue y vino con bien. El asunto es que el milagro de pronto no va a impresionar a nadie. Porque los milagros de Dios, las intervenciones de Dios están hechas para resolver tu situación. No necesariamente la de los demás. Están hechas para formar tu fe, para contribuir a tu fe, para acrecentar tu fe. No necesariamente la fe de los demás. Ahí es donde surgen en ocasiones. Dios es nuestro Salvador. Y no debemos de perder de vista que Dios es nuestro Salvador, y cotidianamente. Milagros. Mira, la definición de milagros es mirar y admirarse. Lo que causa admiración. Las intervenciones de Dios en nuestra vida causan admiración.
Las intervenciones de Dios en nuestra vida, cuando somos humildes y cuando somos sencillos y cuando estamos dispuestos a dar el reconocimiento de Dios, causan admiración. No a los demás. Cualquier otro puede decir que fue una casualidad. Muchas intervenciones de Dios son atribuidas. No, hombre, fue la casualidad. No, hombre, pues claro, el que no está dispuesto a creer en Dios, se la va a atribuir a la casualidad, al destino, a las cosas como quiera tenían que pasar. No fue el caso. Volteo a ver a mi vida y te animo a que voltees a ver a la tuya, y te puedo asegurar que hay muchas intervenciones de Dios, muchos miraris, muchas situaciones de Dios para causar admiración. Los milagros no son para la comodidad, eso sí tengo que decirlo. Las intervenciones de Dios no son para la comodidad, sí lo disfrutas y se saca provecho, pero son soluciones sobrenaturales de parte de Dios para tu vida. Donde nuestras fuerzas terminan, las de Dios empiezan. Donde nuestros recursos son limitados, no así los recursos de Dios. Dios nos ama y es nuestro Salvador. Los milagros ocurren todo el tiempo, cotidianamente. Son intervenciones sobrenaturales de Dios que están presentes, que de pronto no te van a impresionar, aún a ti mismo. La Biblia narra la historia de Faraón en Éxodo capítulo 7. Dice que fueron delante de Faraón Moisés y su hermano Aarón y obraron ahí una serie de cosas. Faraón no cambió su forma de pensar. Faraón siguió siendo un incrédulo. Faraón no construyó una relación con Dios porque los milagros, las intervenciones de Dios no lo impresionaron. Cuando no hay humildad, cuando no hay sencillez, cuando no hay disposición del alma, del corazón para reconocer y agradecer, no pasó nada. Es más, de pronto los milagros hasta pueden, aunque suene raro, a ir, ¿cómo decirlo?, estorbarle a Dios. Hay una historia en San Marcos capítulo 1 donde el Señor Jesús interviene en un leproso. Ya las leo. Entonces, después de intervenir en él, dice, le encargó rigurosamente que no dijera nada. Mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, lo que mandó Moisés, para testimonio de ellos, de los sacerdotes. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho, a divulgarlo, el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. ¿Sabes qué? Lo que Dios hizo por ti terminó afectándole a los demás. Se vuelve complicado, pero ¿qué les quiero decir? Los milagros existen, las intervenciones de Dios existen, pero tenemos que partir de la oración que le leí hace un momento. El hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Los milagros nos acercan a Dios o de pronto nos enemistan con Dios. Los milagros, porque mira, esta persona recibió su milagro, se fue y se vivió y nunca más se acercó a Dios. Hay quien se acerca y recibe algo de Dios y luego va a vivir disipadamente de acuerdo a, y no es para eso. Ahí es donde debemos centrarnos, porque si bien los milagros dicen, hágase tu voluntad. El hágase tu voluntad sigue siendo la oración perfecta, es la oración modelo y por lo tanto es la oración perfecta. Sigue siendo la manera correcta de acercarnos a Dios, reconociendo la capacidad de Dios de intervenir y reconociendo su capacidad para decidir, porque yo me voy a equivocar. Si por mí fuera, yo siempre le hubiera pedido sanidad para mi abuelo, y mi abuelo seguiría entre nosotros, pero su tiempo ya había llegado. Creo que hoy está en un mejor lugar, hoy está en la presencia de Dios. Si Dios me hubiera escuchado, la que debió haber sido mi cuarta hija estaría con nosotros. Y estaría aquí. Y eso es lo que yo quería, y eso es lo que Juani quería. Hemos aprendido mucho en ese proceso. Pero principalmente aprendimos a aceptar su voluntad, que su voluntad es perfecta, que su voluntad es contraria a la mía. Pero no deja de ser perfecta. ¿Cuándo no ocurren milagros? Porque de pronto no ocurren los milagros. ¿Cuándo no ocurren? Mira, San Mateo capítulo 13, verso 58 registra que el Señor Jesús en una ocasión fue a una región y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad. Cuando dejamos de creer en Dios, cuando dejamos de creer que Dios puede intervenir y cuando dejamos de creer que su voluntad es perfecta. Yo me relaciono con Dios y le pido que se haga solamente mi voluntad, pues no van a ocurrir los milagros. Porque Dios como que se pone en esa situación, mira, esto es lo que tengo para ti y esto es bueno y esto es perfecto, pero no lo quieres. Tú no quieres mi voluntad, tú quieres tu voluntad. Entonces al final no ocurre nada. La voluntad de Dios no sucede porque la voluntad de Dios no siempre se impone. Es lo que me llama mucho la atención de Dios, que Dios es el Todopoderoso que de pronto no interviene. ¿Por qué? Porque Dios quiere intervenir con su voluntad.
porque su voluntad es perfecta, es buena, y su voluntad pone cada cosa en su lugar, para bien nuestro, no mío, nuestro. Pero a veces no, señores, esta es mi voluntad, y sin decirlo, es mi voluntad o nada. Aunque no lo alcance a expresar, es mi voluntad o nada. Y pues entonces llegamos al nada. No hizo muchos milagros ahí. En 2 ocasiones se registra que no hizo muchos milagros ahí. Cuando tú te vas a la Biblia, realmente la Biblia no tiene muchos milagros. San Juan solamente registra, estaba viendo que San Juan solamente registra ahí 4 milagros, 7 milagros. Nada más. En todo el Evangelio según San Juan solamente hay 7 milagros. No son muchos. Hizo más, sí, la Biblia dice que hizo muchas cosas más, pero que no se registraron. Que 7 son suficientes. Cuando quieres creer, estas se escribieron para dejar testimonio. ¿Cuántos milagros he hecho en nuestra vida? Muchos, 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 muchos. Tal vez solamente registramos 2 o 3 o 4 o 7 o 1. Yo me acuerdo en una ocasión. Yo voy a seguir citando, no al público, yo voy a seguir recordando esa vuelta a Victoria, que reflejó una serie de conflictos y para mí fue la respuesta de parte de Dios. Porque Dios nos ama y porque Dios es nuestro Salvador. Pero tenemos que centrarnos en el hágase tu voluntad. Confiar en el hágase tu voluntad. Mantenernos en el hágase tu voluntad. Estar de acuerdo. Acuerdo es acordar. Ser uno con Dios en el hágase tu voluntad. Su voluntad es perfecta. Que de pronto tu voluntad va a ir contra la mía. Sí. Pero es donde voy a reconocer que tu voluntad es perfecta y la mía es imperfecta. Mi voluntad está determinada por mi miedo, por mis anhelos, por mis angustias, por mi amor. Por mi amor. Por mi amor es que mis hijos no se vayan de Reynosa nunca. Ese es mi amor. Por mi amor es que mis hijos permanezcan, pero es lo mejor para ellos. Es lo mejor para su carrera, para su familia, para su formación, es lo mejor. Dios los conoce. Y Dios sabe lo que es bueno. Y en el hágase tu voluntad, los milagros ocurren. Cuando nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, hágase tu voluntad, bueno, todos los días, no es una vana repetición, no es solamente, porque puede ser desinteresante, que se haga tu voluntad y yo ya no me meto. No es desinteresarte. El Señor, revélame tu voluntad. Señor, revélame tu voluntad, que yo pueda conocer tu voluntad y estar de acuerdo con tu voluntad. Aceptar tu voluntad y creer que tu voluntad me salva, tu voluntad me libra, tu voluntad me lleva a un estado de paz al que yo no puedo llegar. Tu voluntad lleva a toda mi familia, a toda mi casa, a un buen lugar, a una buena posición. Dice la Biblia, no hizo muchos milagros ahí. Entre los que no creyeron, no hay muchos milagros. Entre los que no creen, nunca va a haber milagros. Entre los que no reconocen, no va a haber milagros. Se enemistan con Dios. Hay gente que yo me acerqué y le pedí y le dije y no hizo nada. Y entonces ya no quieren saber nada de Dios. Tú te acercaste con tu voluntad, con tu necesidad y le pediste o haces lo que yo quiero o no hagas nada. Inconscientemente, pero eso fue lo que le dijiste. Eso fue lo que le manifestaste. Eso fue lo que pusiste a la vista. O haces lo que quiero o no hagas nada. Pues no hizo nada. Porque fue para bien. Porque a veces está peor. Porque la Biblia nos muestra historias donde en ocasiones Dios hizo lo que la gente pidió y se volvió contra ellos. Si tú te acercas con un niño y le pides que quiere de cenar, te va a decir pizza con nieve. Y todos los días va a pedir pizza con nieve hasta que tenga un desorden alimenticio. Y se va a volver contra él. Dios es bueno y Dios nos salva. Dice Isaías 43, yo soy Jehová tu Dios, tu Salvador. Y podemos vivir y disfrutar y experimentar esa salvación cotidianamente, todos los días, ordinariamente. Saber, Dios está interviniendo y Dios está obrando milagros en nuestra vida. Cuando yo le digo, hágase tu voluntad. Y en el hágase tu voluntad descansamos y confiamos. Sí, no siempre nos va a gustar su voluntad, pero sí crecemos en fe. Porque eso es crecer en fe. Crecer en confianza, si me permites utilizar esa acepción de la palabra fe. Crecer en confianza, que aumentemos nuestra confianza en Dios, que descansemos en su voluntad es perfecta. El dólar va a subir y va a bajar, y la economía, y partidos de un color van a gobernar, y partidos de otros van a gobernar, y nuestro resultado, nuestro bienestar, está puesto en las manos de Dios, no en lo temporal. Hágase tu voluntad, conciliar
el hágase tu voluntad con yo soy Jehová tu Dios, tu Salvador, nos lleva a un buen estadio en nuestra relación con Dios y con los que nos rodean. ¿Sí? Hacemos esta oración.